Hola, como siempre sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Cuando hicimos la reseña de Guerra y Paz de León Tolstoy, Vitel-Su, una de nuestras seguidoras, nos dijo en un comentario: yo le tengo bronca a Tolstoy desde que leí la Sonata Kreutzer, un libro donde opina del matrimonio, la abstinencia, la religión. El tío Tolstoy me cae mal. Y yo me quedé queriendo saber qué fue lo que dijo el señor Tolstoy tan malo acerca de estos temas como para generar tanta molestia en un lector. Por fortuna, dicho título hace parte de este compilado de novelas y cuentos de Dostoyevsky y Tolstoy, por lo que la respuesta no tardó en llegar. Bastó con tomar el libro y leer esta obra para enterarme de las opiniones del autor al respecto de los temas ya mencionados. Y les puedo adelantar que esta historia y las opiniones expresadas en ella me causaron sentimientos encontrados. ¿Por qué? Ya lo sabrán cuando hablemos acerca de la Sonata de Kreutzer en Enganchando Lectores. Así que comencemos. En la Sonata de Kreutzer nos enfrentamos a un relato dentro de otro relato. El narrador es un pasajero de un vagón de tren que se encuentra haciendo un largo recorrido. En cada una de las paradas que hace el tren bajan unos pasajeros y suben otros tantos, unos taciturnos, otros más conversadores. Nuestro pasajero fija su atención sobre un abogado y una señora que usa un sobretodo masculino, y posteriormente sobre un viejo comerciante y en algo semejante a un vendedor, quienes tomaron asiento frente al abogado y su acompañante. La mujer del sobretodo conversa con su abogado al respecto de las razones por las que no quiere seguir viviendo con su marido, y en un momento de distracción de nuestro pasajero, la charla pasa de la puntualidad del caso a la generalidad acerca del divorcio y su auge no solo en Europa, sino también en Rusia. El abogado expresa su opinión y, notando que el comerciante está prestando atención, lo involucra en la conversación preguntándole su posición frente a este tema. Y aquí nos encontramos con un primer punto muy interesante. El viejo comerciante atribuye el incremento en la tasa de divorcios a la educación. Cuanto más educada es la gente, más propensa es a divorciarse, cosa que por supuesto le parece un despropósito. La señora desde luego replica, diciendo que no es justo que una mujer tenga que casarse con un hombre al que no ama, porque así ha sido definido o arreglado, dando pie para que el viejo comerciante presente una arenga que a mi modo de ver es absolutamente machista, un discurso obsoleto que hoy en día hemos conseguido dejar atrás gracias justamente a la educación. Lo que ese señor arguye es que la mujer al final de cuentas no es más que la costilla del hombre, y que si no lo ama, debe primero aprender a temerlo y luego aprender a amarlo. Y que es responsabilidad del hombre mantener a la mujer puesta en su lugar, pues de otra forma la mujer se descarriará inevitablemente. La forma en la que el viejo comerciante siente su posición es tan tajante que corta la conversación. Pero una vez este personaje abandona el tren en una de sus paradas, los pasajeros que estaban inmersos en la discusión la retoman. La mujer afirma entonces que la consagración del matrimonio es el amor. Esta sentencia hace que un hombre canoso y reservado de nombre Posnichev se inmiscuya en la charla, preguntando de manera desafiante qué tipo de amor es este que consagra el matrimonio. La mujer responde que se trata del amor que hace que uno prefiera a una persona exclusivamente por sobre todas las demás. El amigo Posnichev dice que tal amor no existe, que eventualmente el uno o el otro se hastiará y comenzará a preferir a alguien diferente, que el matrimonio es una farsa a la que las personas se ven arrastradas movidas por el amor sensual. Su tono es tan vehemente que no admite réplica y una vez más la conversación se ve cortada. Ha caído la noche y muchos de los pasajeros del vagón duermen o se cambian de vagón pues no se sienten cómodos en compañía de Posnichev. Nuestro pasajero va sentado frente a él y se convierte en recipiente de la historia del viejo. Una historia de celos, prejuicios, de situaciones absurdas y asesinato. Posnichev era un joven acomodado que, como todos los jóvenes de su época, visitaba casas de prostitución para satisfacer sus necesidades sexuales, cosa con la que se envilecía y envilecía a la mujer como género, pero de la que él no era consciente. De hecho, la sociedad lo consideraba algo sano y natural, y él solo tomó conciencia de tal envilecimiento hasta mucho tiempo después. El tipo vivió la vida como tenía que ser vivida, o por lo menos como la sociedad en la que se movía dictaba que tenía que ser vivida. Llegó el momento de sentar cabeza y él se prometió a sí mismo que, a diferencia de los otros hombres de su círculo, que una vez se casaban y establecían una familia, seguían de juerga como si nada, él se debería a su esposa y a los suyos. Buscó para ello a una mujer que reuniera suficientes atributos de pureza, de modo que contribuyera a su esfuerzo de enderezar su camino antes libidinoso y disipado. Conoció a la bella hija de un hacendado arruinado. Se sintieron profundamente atraídos mutuamente. Era de esperarse, pues al fin de cuentas se trataba de dos bellos especímenes humanos. Pero he ahí justamente la causa de su perdición, pues el amor no era puro, el amor era sensual, y cuando por fin contrajeron nupcias dieron rienda suelta a ese deseo,
cosa que terminó por perderlos, pues de alguna forma el haber saciado esa necesidad les causó una mutua repulsión. Luego comenzaron las peleas, cosa que Posnichev nunca imaginó como parte del matrimonio. Peleaba con su mujer y luego se reconciliaban con mucho sexo. Las peleas escalaban en magnitud y el sexo reconciliatorio también, y junto con ellos escalaba la mutua repulsión que sentían el uno por el otro. Luego llegaron los hijos, y en lugar de una bendición encontró en ellos una tortura, pues robaban toda la atención de su esposa, a lo que sumaba el constante temor de que enfermaran, de que algo les ocurriera, de que murieran, etc. Comenzaron a vivir la vida bajo un peligro eterno. Todo esto como consecuencia, según Posnichev, de que las personas acaudaladas no necesitan hijos. Los campesinos sí lo requieren, pero las personas con dinero no. Sin embargo, los hijos son la justificación para el pernicioso sexo. Los hijos crecieron y fue necesario mudarse a la ciudad. No habían tenido más hijos y los que ya tenían no requerían como antes de la atención de su madre, así que ésta comenzó a tener más tiempo para sí misma, para arreglarse, para disfrutar de la vida en sociedad, y los celos de Posnichev comenzaron a arder. La mujer tocaba el piano, pero se lamentaba constantemente de no tener quien la acompañara en la ejecución musical, hasta que de repente entró en escena Trochachevsky, un violinista con el que ella entabló una íntima amistad. Los celos de Posnichev y la amistad musical que se desprendió de la continua interpretación de la sonata de Kreutzer de Beethoven son el comienzo del desenlace de esta historia, del que no les cuento más para no arruinarlo. Y según Posnichev, ¿cuál era la solución final a tantos problemas y males? Pues sencillamente la abstinencia. Les puedo decir que, aunque estamos ante una obra de menor magnitud, al igual que en Guerra y Paz, enfrentamos un relato sencillo y ameno, llevado de manera magistral, en el que la tensión crece de manera constante hasta alcanzar su desenlace. Y aunque este es un poco predecible, también es de alguna manera absolutamente ingenioso, pues pone de manifiesto el orgullo y la banalidad tan propios de la condición humana. Las posiciones presentadas tanto por el viejo comerciante como por el amigo Posnichev son absolutamente absurdas, intransigentes, retrógradas y ridículas, por lo que uno podría pensar que está ante una obra con un espíritu satírico. Las posiciones de estos personajes son en momentos tan absurdas que me causaron mucha gracia y me llevaron a la hilaridad. Pero la sorpresa llega, no con el desenlace, sino con el epílogo, en el cual encontramos ya no un trabajo de ficción, sino la explicación que el mismo autor hace de su obra, justificando las absurdas posiciones de estos personajes. Posiblemente esta obra y su epílogo son una clara manifestación de las profundas y, en mi opinión, bastante radicales convicciones religiosas del autor. Como les decía en la introducción, esta obra causó en mí sentimientos encontrados. Y la razón para ello es que hasta el final del relato la historia me pareció divertida, entretenida, bien escrita, fácil de leer. Y por supuesto creí, a pesar del comentario de Vitelsu, que la intención de Tolstoy al plasmar tantos disparates era justamente la de cuestionar ese pensar mojigato de la sociedad en torno a la mujer, al amor, al matrimonio y al sexo. Pero luego uno se encuentra con el epílogo y se da cuenta de que el autor realmente se cree las sandeces que propone, adoptando una posición absolutamente contraria a la visión más liberal del mundo que tenemos hoy. Si no todos, por lo menos sí muchos de nosotros. Con todo y eso, creo que vale la pena que se tomen el trabajo de leer la sonata de Kreutzer de León Tolstoy para que ustedes se formen su propia opinión al respecto. Ahora, si ya lo hicieron, por favor cuéntenme qué les pareció esta obra y déjenme saber cuál es su posición frente a las ideas expresadas por Tolstoy en este relato. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.